En el vasto escenario cósmico, donde las constelaciones son testigos silenciosas de los destinos humanos, Sagitario camina con paso firme, guiado por el fuego sagrado que arde en su interior. Su espíritu, como una flecha lanzada hacia el horizonte, no conoce límites ni cadenas. Nacido bajo el dominio de Júpiter, señor de la expansión y la justicia divina, este viajero del zodiaco recorre la vida con la certeza de que su misión es buscar la verdad, explorar los confines del conocimiento y derribar muros que encierren su libertad. Sin embargo, incluso el alma más noble y optimista posee un umbral invisible, un punto en el que la paciencia se consume y la fuerza interior se enciende con un ímpetu imparable. Para Sagitario, ese instante es la gota que derrama el vaso. La vida lo prueba constantemente. Su naturaleza abierta, sincera y entusiasta lo lleva a entregar oportunidades, a perdonar errores y a mirar más allá de las fallas humanas, creyendo que todos merecen la ocasión de demostrar su verdadero valor. Sagitario escucha, observa y espera. Pero cuando percibe que la verdad es traicionada, que la confianza ha sido rota de manera irreparable, el fuego que normalmente ilumina se convierte en una llamarada incandescente. Esa gota final no siempre es un acto grandioso ni una traición dramática, a veces es el pequeño detalle que confirma lo que su intuición ya sabía, un último eco que rompe el silencio y hace que la flecha salga disparada sin mirar atrás. En ese instante, el centauro se transforma. Su mirada, antes amable, se vuelve penetrante como un rayo que desgarra la tormenta. No busca venganza, pues su alma no se alimenta del rencor, pero su determinación adquiere la fuerza de los vientos que empujan los barcos hacia nuevas tierras. Es entonces cuando se levanta como un guerrero que ha decidido que la batalla por ese vínculo, esa causa o esa situación ha terminado. Sagitario entiende que la vida es demasiado amplia para quedarse atado a un lugar donde la verdad ha muerto. Su espíritu no permite cadenas hechas de engaños ni promesas incumplidas. La gota que derrama el vaso para Sagitario no marca su caída, sino el inicio de una nueva travesía. Es el momento en que la flecha, antes retenida en el arco por paciencia o esperanza, se libera para buscar un nuevo blanco más digno de su energía. El mundo entero se convierte en un mapa abierto ante él, y cada despedida forzada por la decepción se transforma en un portal hacia horizontes más luminosos. El fuego que arde en su pecho no se apaga, simplemente cambia de dirección, ardiendo con mayor fuerza para forjar caminos nuevos donde pueda volver a creer. En el silencio que sigue a ese instante decisivo, Sagitario se aleja sin miedo. No necesita grandes discursos ni explicaciones interminables, pues su verdad ya fue dicha y su conciencia está limpia. Como hijo del cielo y la tierra, sabe que cada cierre es una puerta a la expansión, y que todo final es en realidad un comienzo disfrazado. Esa gota final no lo destruye, lo impulsa. Lo obliga a recordar que su destino no está en lo que deja atrás, sino en lo que todavía queda por descubrir. La gota que derrama el vaso para Sagitario es la chispa que enciende una nueva epopeya personal. Es la señal que el universo le envía para que deje de insistir en un camino que ya no resuena con su verdad. Entonces, vuelve a cabalgar, más sabio, más fuerte, con la certeza de que ningún obstáculo puede detener a quien nació para recorrer infinitos caminos. El centauro, flecha en mano y mirada fija en el horizonte, entiende que su mayor fuerza no está en retener, sino en soltar. Y cuando lo hace, el mundo entero tiembla ante la magnitud de su libertad, porque no hay nada más poderoso que un Sagitario que ha decidido avanzar sin mirar atrás. En el universo simbólico que da forma al espíritu de Sagitario, la gota que derrama el vaso no es únicamente un límite personal, sino una alineación profunda entre su esencia y las fuerzas invisibles que lo guían. El fuego mutable que lo define es un elemento que se adapta, se expande y se transforma, pero que jamás se resigna a consumir su energía en un lugar donde no haya crecimiento. Esa gota final es, en verdad, un llamado cósmico, una señal de que la rueda del destino ha girado y que es tiempo de abandonar el terreno estéril para buscar nuevas tierras fértiles donde su luz pueda florecer. Júpiter, su regente, no tolera la mezquindad ni las cadenas de la mediocridad, y cuando la energía jupiteriana se activa en este momento de ruptura, abre portales de posibilidades que solo Sagitario es capaz de reconocer y atravesar sin miedo. Su paciencia no es debilidad, sino un acto consciente de fe en el proceso de la vida. Sagitario comprende que todo tiene su tiempo, y por eso soporta, espera y confía, incluso en circunstancias que otros abandonarían de inmediato. Pero cuando esa paciencia se agota, no es por un impulso caprichoso, sino porque ha llegado a una verdad irrefutable. El fuego en su interior, alimentado durante meses o años de lealtad, se transforma en un estallido purificador que arrasa con todo lo que ya no está alineado con su propósito.
Esa transformación es instantánea e irreversible, pues el centauro no conoce el arte de volver a un lugar que ya dejó atrás. El instante en que la gota cae es como un relámpago que ilumina de golpe un paisaje oscuro. Todo se vuelve claro, y lo que antes estaba envuelto en dudas se revela con una nitidez casi dolorosa. En ese momento, Sagitario no se detiene a medir las consecuencias, porque sabe que quedarse sería traicionar su propia alma. No lo mueve el resentimiento, sino una profunda lealtad hacia su propia verdad. Su energía vital, que antes se entregaba con generosidad, se retira por completo y se redirige hacia nuevos proyectos, nuevas alianzas, nuevas aventuras. Cuando Sagitario decide cerrar un ciclo, el universo entero parece conspirar para empujarlo hacia adelante. Los vientos cambian de dirección, las oportunidades surgen de lugares inesperados, y su instinto aventurero se reaviva como si hubiera estado aguardando ese momento para despertar con más fuerza que nunca. La vida se convierte nuevamente en un viaje sin mapas definidos, y ese vacío que otros temerían es para él una promesa de descubrimientos. La soledad de la partida no es un peso, sino un espacio sagrado en el que puede escuchar con claridad la voz de su destino. Ese momento también revela su poder como visionario. Sagitario no se despide solo de personas o situaciones, sino de realidades completas que ya no resuenan con la frecuencia que necesita para crecer. Lo que para otros podría parecer una pérdida, para él es un acto de expansión inevitable. Es un signo que sabe que la abundancia no se construye reteniendo lo que se marchita, sino abriendo las manos para recibir lo nuevo. La gota que derrama el vaso es la última pieza del rompecabezas que le permite comprender que su misión no es aferrarse, sino moverse, y en ese movimiento crea su propia epopeya. En su avance, deja atrás no solo vínculos y escenarios, sino también una versión de sí mismo que ya no tiene lugar en el futuro que está llamado a vivir. La transformación interna es tan profunda como la externa, las heridas que deja el cierre se convierten en cicatrices luminosas, recordatorios de que supo elegir su libertad por encima de la comodidad. Su arco se tensa nuevamente, su flecha apunta más lejos que nunca, y cada paso que da resuena con la fuerza de quien sabe que el horizonte nunca es un límite, sino una invitación eterna. La gota que derrama el vaso para Sagitario no es un final amargo, sino un bautismo de fuego. Es la purificación que antecede a una nueva conquista, la certeza de que la vida siempre le premiará cuando tenga el valor de abandonar lo que dejó de vibrar con su verdad. En su partida, se lleva consigo la esperanza intacta, la risa que no se apaga y la fe inquebrantable en que, más allá de cualquier pérdida, el mundo sigue siendo un territorio lleno de maravillas esperando ser exploradas. Y así, el centauro se aleja una vez más, no huyendo del pasado, sino cabalgando hacia un futuro donde su luz seguirá encendiendo caminos imposibles. En la arquitectura invisible que moldea el destino de Sagitario, la gota que derrama el vaso no es un simple límite emocional, sino la culminación de un proceso silencioso que viene gestándose mucho antes del instante decisivo. Su naturaleza mutable, unida a la fuerza expansiva de Júpiter, lo dota de una capacidad única para adaptarse, comprender y ver el potencial oculto en personas y situaciones. Esta visión amplia y optimista le permite dar segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades, no por ingenuidad, sino porque su espíritu cree en la capacidad de evolución de todo lo que toca. Sin embargo, ese mismo espíritu lleva en lo más profundo una brújula interna conectada a un sentido cósmico de justicia. Cuando esa brújula indica que el rumbo ha perdido el norte y que la experiencia ha dejado de ofrecer crecimiento, el momento del quiebre es inevitable. La gota final no es necesariamente un acto dramático. Puede ser una palabra, un gesto o incluso un silencio que confirma lo que el corazón ya sabía. En ese instante, el fuego de Sagitario, normalmente cálido y generoso, se convierte en un incendio purificador. Su energía deja de fluir hacia aquello que ya no merece su inversión vital, y se redirige hacia un horizonte nuevo. Es un cambio que sucede en lo más íntimo de su ser, y aunque a los ojos de los demás pueda parecer repentino, para él es la conclusión lógica de un camino que ya estaba cerrado en esencia. Este momento tiene una dimensión espiritual que a menudo pasa desapercibida. Sagitario, como signo regido por Júpiter, está profundamente vinculado a la expansión de la conciencia y al sentido trascendental de la existencia. Cuando la gota cae, no se trata solo de una ruptura en lo humano, sino de un alineamiento con una vibración más elevada. El alma del centauro siente que su viaje ya no puede seguir en el mismo sendero, y que quedarse sería desobedecer al llamado superior que lo impulsa hacia territorios desconocidos. Su partida es un acto de fidelidad hacia su misión vital, una obediencia a esa voz interior que no se equivoca. En la mitología que lo envuelve, el centauro es mitad hombre y mitad bestia,
símbolo de la unión entre el instinto y la razón. Esa dualidad cobra especial relevancia en el momento en que la paciencia se agota. El instinto le dice que es hora de moverse, de escapar de lo que encadena su espíritu, mientras la razón confirma que todo aprendizaje en ese lugar ya ha sido completado. La fusión de ambos impulsa una decisión irreversible. Allí radica la grandeza de Sagitario, no actúa únicamente por impulso ni por frialdad lógica, sino por la integración de ambas fuerzas en un acto de liberación consciente. Tras esa decisión, ocurre una metamorfosis interna. La tristeza o el dolor que otros sentirían como un peso permanente, él lo transforma en combustible para la travesía que está por iniciar. Cada final es un renacer, cada despedida una oportunidad para reconstruirse con más fuerza. La vida, para Sagitario, no es un conjunto de pérdidas acumuladas, sino una serie de expansiones sucesivas que lo acercan cada vez más a la esencia de lo que vino a ser. Su fe inquebrantable en que lo mejor está por venir le impide mirar atrás con nostalgia destructiva. En su mente, incluso lo que terminó con una ruptura abrupta se convierte en una pieza necesaria de su historia, un peldaño más en la escalera infinita de su crecimiento. La gota que derrama el vaso también despierta su naturaleza de explorador. De pronto, los mapas antiguos se vuelven obsoletos y la brújula apunta hacia regiones que jamás había considerado. Es en este instante donde su verdadero poder se manifiesta, la capacidad de reinventarse sin temor, de volver a empezar tantas veces como sea necesario, llevando consigo la sabiduría ganada en cada experiencia. El mundo vuelve a abrirse ante él como un territorio virgen lleno de posibilidades, y la incertidumbre, en lugar de asustarlo, se convierte en un estímulo para sus sentidos. En su avance, la energía de Júpiter le concede sincronías y señales que lo confirman en su elección. Encuentra personas afines, proyectos inspiradores y oportunidades inesperadas que parecieran esperarle más allá del umbral que acaba de cruzar. Es como si el universo recompensara su valor con nuevas sendas más alineadas a su esencia. Esta conexión cósmica es una de las grandes bendiciones de Sagitario. Cuando se atreve a dejar atrás lo que ya no vibra con él, la vida responde con abundancia. La gota final, lejos de ser un punto débil, es la proclamación de su libertad y la reafirmación de su destino. Allí donde otros se quiebran, él se fortalece. Allí donde otros ven un vacío, él ve un horizonte. Allí donde otros se aferran, él suelta y confía. Así, cada cierre se convierte en un acto heroico que honra su naturaleza indomable, y cada partida en un capítulo glorioso de la historia que está escribiendo junto a las estrellas. En la profundidad de la psique sagitariana, la gota que derrama el vaso no es solo un límite alcanzado, sino un momento en que el fuego interior se alinea con un destino que ya no admite demora. Ese fuego, símbolo de pasión, impulso y luz, arde constantemente en este signo mutable, pero cuando la chispa de la desilusión toca su esencia, se enciende una hoguera transformadora que no solo consume lo viejo, sino que ilumina el camino hacia lo nuevo. Lo que parece un quiebre es, en realidad, un rito de paso, un instante en el que Sagitario deja de mirar hacia atrás y comienza a galopar hacia un horizonte más alto, como si el cielo mismo lo reclamara para otras empresas. El universo le ha otorgado la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de comprender que toda experiencia es parte de un engranaje mayor. Por eso, aunque pueda aguantar más de lo que otros signos tolerarían, su tolerancia no es pasividad, sino la espera estratégica de quien sabe que el momento de actuar llegará. Cuando la gota final cae, no hay indecisión. La certeza es absoluta, y en su interior se produce un silencio profundo, el mismo que antecede a los grandes cambios. Es un silencio que no es vacío, sino una antesala cargada de energía creadora, la pausa antes de que el arco libere la flecha hacia su próximo destino. En el plano astrológico, ese momento marca un cambio de frecuencia. El influjo de Júpiter, que normalmente expande su generosidad y confianza, gira hacia un tipo de expansión más selectiva y consciente. Ya no se trata de dar sin medida, sino de canalizar su fuerza hacia lo que realmente merece su fuego. Esto convierte al centauro en una figura imparable, porque su visión ya no se dispersa, se concentra como un haz de luz que atraviesa la oscuridad. Es aquí donde Sagitario se vuelve capaz de realizar saltos cuánticos en su vida, de pasar de un escenario limitado a un campo de posibilidades sin fronteras. Este instante también revela su maestría en la transmutación emocional. No necesita permanecer en el dolor, porque lo usa como combustible. El impacto de la última gota no lo encierra en el rencor, sino que lo impulsa a buscar un nuevo sentido, a encontrar enseñanzas ocultas incluso en la decepción. Así,
Convierte cada cierre en una lección que fortalece su independencia y refuerza su capacidad de mantener su esencia intacta en cualquier circunstancia. Este proceso interno es tan poderoso que, sin darse cuenta, Sagitario inspira a otros a liberarse también, a soltar lo que ya no les corresponde y a confiar en lo desconocido. En lo más profundo, este momento no es solo personal, sino cósmico. Cada vez que Sagitario rompe con lo que lo limita, activa una cadena de sincronicidades que reacomodan su entorno. Es como si su decisión enviara una señal al universo, atrayendo experiencias y personas que vibran con su nueva frecuencia. Las puertas que parecían cerradas se abren con facilidad, y lo que antes estaba estancado comienza a fluir. Este fenómeno no es casualidad, sino la manifestación directa de su conexión con la ley jupiteriana de la abundancia. Cuanto más fiel es a su verdad, más prosperidad le rodea. También hay un aspecto espiritual profundo que muchas veces se pasa por alto. La gota que derrama el vaso para Sagitario es una llamada a la expansión de conciencia. Cada ruptura lo eleva a un peldaño superior, no solo en lo material, sino en la comprensión del sentido de su existencia. Este avance no es lineal, sino que lo catapulta a nuevas dimensiones de entendimiento, donde puede ver con más claridad el propósito que guía su viaje. Es un despertar que lo conecta más intensamente con su naturaleza de viajero entre mundos, capaz de unir lo tangible y lo invisible, lo terrenal y lo sagrado. Cuando la partida es inevitable, Sagitario no lo vive como un abandono, sino como un acto de honor hacia su propia esencia. Monta nuevamente sobre su caballo simbólico, llevando consigo no cargas, sino aprendizajes. La fuerza de su espíritu se refleja en su paso firme, en su mirada fija en el horizonte y en la confianza con la que se interna en territorios desconocidos. No hay temor, porque sabe que su arco y su flecha son prolongaciones de su voluntad, y que mientras conserve la dirección de su verdad, siempre dará en el blanco correcto. En este punto, la gota que derramó el vaso deja de ser un símbolo de ruptura y se convierte en el estandarte de una nueva conquista. Es la marca en el tiempo que señala el inicio de otra etapa grandiosa en su travesía eterna. Y así, con el cielo como techo y la tierra como camino, Sagitario continúa avanzando, sabiendo que la libertad no es solo su derecho, sino su destino, y que cada vez que se atreve a romper con lo que no honra su esencia, se acerca un poco más a la grandeza para la que nació. En el trasfondo más profundo de la naturaleza sagitariana, la gota que derrama el vaso se revela como un acto de alineación con un orden superior que trasciende lo humano. No se trata únicamente de un límite emocional o de una reacción ante una injusticia, sino de la respuesta inevitable de un espíritu que vive en constante diálogo con las fuerzas del universo. Sagitario no rompe porque sí, rompe porque en ese instante su energía ha dejado de resonar con la vibración del lugar, la persona o la situación en la que estaba, y permanecer sería desafiar el flujo natural de su propio destino. Ese momento encierra una fuerza silenciosa, una claridad que no necesita ruido. Mientras otros signos pueden desgastarse en explicaciones, Sagitario se convierte en un viajero que entiende que la verdad no requiere ser defendida con palabras interminables, porque su sola coherencia es suficiente. Es la coherencia la que lo impulsa a no permanecer donde la integridad ha sido herida, y es la misma coherencia la que lo lleva a retirarse con la frente en alto, sabiendo que su valor no está en la permanencia, sino en el coraje de partir. En lo astrológico, este instante se conecta con un tránsito simbólico de Júpiter en su carta interna, un pasaje de expansión a una nueva órbita de experiencia. La energía de su regente, siempre orientada a la búsqueda de horizontes más amplios, se intensifica cuando detecta estancamiento o repetición estéril. La gota que derrama el vaso es entonces un detonante de crecimiento acelerado, una fuerza que lo empuja hacia entornos donde la abundancia, el aprendizaje y la aventura vuelven a florecer. No es casualidad que tras estas rupturas, Sagitario experimente una cadena de coincidencias que lo conducen a personas, ideas o lugares que parecían estar aguardando su llegada. Existe también un componente de dignidad ancestral en este momento. En el simbolismo del centauro, la parte humana mira al cielo y busca la verdad suprema, mientras la parte animal pisa la tierra con firmeza y defiende su territorio vital. Cuando la gota final cae, ambas mitades se ponen de acuerdo, la visión elevada y el instinto protector se fusionan en una decisión inapelable. Esto convierte a Sagitario en un guerrero de caminos abiertos, alguien que no pelea por lo que se perdió, sino que protege lo que está por conquistar. La fuerza de este instante no se agota en lo personal. Cada vez que Sagitario da un paso hacia su libertad, genera una onda expansiva que alcanza a quienes lo rodean. Su ejemplo actúa como un llamado silencioso a que otros también se atrevan a soltar lo que los limita. Su capacidad de caminar sin cadenas es contagiosa,
y quienes lo observan descubren que la independencia no es soledad, sino plenitud. La gota que derrama el vaso para Sagitario es, en cierto modo, un acto de servicio al colectivo, porque demuestra que la lealtad más importante es la que se tiene hacia uno mismo. En lo interno, ese momento abre un espacio para la alquimia de su espíritu. Tras la ruptura, Sagitario no se precipita en el vacío, se eleva. Es como si una fuerza invisible lo colocara sobre un plano más amplio de comprensión, desde el cual las heridas se convierten en portales y las pérdidas en llaves que abren nuevas puertas. Esa elevación le permite soltar sin resentimiento y seguir su camino con la certeza de que todo lo vivido, incluso lo que duele, fue un peldaño necesario para llegar a su próximo amanecer. En el tiempo que sigue a esa decisión, su fuego interior no se apaga, sino que se renueva. La flecha simbólica que lleva siempre preparada vuelve a tensarse en su arco, apuntando ahora hacia un blanco más puro y desafiante. Es en este renacer donde Sagitario despliega toda su grandeza, la capacidad de recomenzar tantas veces como sea necesario, sin perder la fe en que el mundo todavía guarda maravillas que merecen ser encontradas. Así, la gota que derramó el vaso no es para Sagitario un final abrupto, sino un recordatorio del propósito para el que nació. Es el eco de su conexión con el cielo estrellado, la voz antigua que le susurra que ninguna frontera es definitiva y que cada cierre es una puerta a una libertad más alta. Y entonces, sin mirar atrás, se adentra en lo desconocido con la seguridad de quien sabe que el verdadero hogar no es un lugar, sino la vastedad de su propio horizonte. La gota que derrama el vaso en la vida de Sagitario también se manifiesta como una ruptura en el flujo de su visión del mundo. Este signo, guiado por la expansión de Júpiter, vive con la convicción de que todo tiene un sentido y un lugar en la gran trama cósmica. Por ello, su paciencia no nace de la sumisión, sino de la esperanza en que las piezas encajen y las personas o las circunstancias evolucionen. Sin embargo, cuando llega el momento en que esa esperanza se ve desgastada hasta convertirse en un peso, el impulso de cambio no es solo emocional, sino profundamente filosófico. La gota final es el recordatorio de que no todo está destinado a crecer junto a él y de que su misión no es forzar lo que se ha detenido, sino continuar hacia donde el ciclo de expansión sigue vivo. En este instante, Sagitario se convierte en un navegante estelar que reconoce las señales en el cielo. Percibe que la constelación que lo guía ha movido su flecha hacia otra dirección y que su viaje exige un cambio de rumbo. La ruptura es entonces un acto de alineación con las corrientes invisibles que rigen su destino. El fuego mutable que lo compone le permite adaptarse con rapidez a la nueva ruta, y aunque el corte pueda parecer drástico a los ojos ajenos, para él es simplemente una liberación hacia un territorio más amplio. Hay en este momento un despertar de su instinto nómada, aquel que lo impulsa a buscar la verdad más allá de lo que está frente a sus ojos. La gota que colma el vaso no solo pone fin a una situación insostenible, sino que reactiva en su interior la necesidad de explorar, de aprender, de encontrarse con nuevas formas de vivir. Su espíritu no tolera el estancamiento porque su esencia es movimiento, y cuando el agua rebalsa, el río de su vida se abre paso con más fuerza, derribando cualquier dique que lo contenga. El trasfondo espiritual de este instante es profundo. Sagitario entiende que todo cierre forma parte de un pacto invisible entre su alma y el universo. La gota final es, en este sentido, un mensaje que confirma que su energía ya ha cumplido el propósito que tenía en ese lugar. No es solo un límite alcanzado, sino la firma de un contrato sagrado que le concede el permiso de soltar. Al obedecer esa señal, honra la sabiduría del tiempo divino, evitando quedarse donde su luz ya no puede expandirse. Desde el punto de vista astrológico, este momento refleja la fuerza de su regente en su forma más pura. Júpiter, planeta de la verdad y la visión, le recuerda que su vida está destinada a ser un viaje perpetuo hacia una comprensión más alta. La gota que derrama el vaso, lejos de ser un fracaso, se convierte en la prueba de que ha alcanzado la cima de una etapa y que la única dirección posible es hacia un horizonte nuevo. En lo humano, este punto de quiebre también reafirma su integridad. Sagitario no se permite comprometer su verdad para sostener algo que lo aleje de sí mismo. Al cruzar este umbral, demuestra que su mayor lealtad es hacia su esencia, y que la autenticidad no es negociable. Esto lo convierte en un ejemplo viviente de coraje, pues no teme renunciar a lo seguro si eso significa traicionarse. La fuerza de su espíritu se nutre precisamente de esa capacidad de partir, incluso cuando el camino que deja atrás le era familiar. Tras este momento, la energía que antes estaba retenida fluye libremente. Sagitario siente que la vida vuelve a abrirse como un campo sin límites, y en ese espacio recupera su alegría natural, esa chispa que lo convierte en un faro para los demás.
El impulso de avanzar lo llena de nuevas ideas y aspiraciones, y su mente se expande como si hubiera ganado acceso a una nueva dimensión de posibilidades. Este renacimiento no es forzado, sino natural, como la llegada de la primavera después del invierno. Así, la gota que derrama el vaso en Sagitario es mucho más que el final de una etapa. Es la señal del universo para que retome su papel de explorador de mundos y buscador de verdades. Es el instante en que recuerda que su destino no es permanecer quieto junto a lo que se apaga, sino cabalgar hacia lo que brilla más allá del horizonte. Y mientras su flecha vuela hacia un nuevo amanecer, el eco de su paso queda grabado en la historia como testimonio de que la verdadera libertad se conquista cada vez que se elige avanzar. En el interior más profundo de Sagitario, la gota que derrama el vaso no es un estallido descontrolado, sino la consecuencia de un largo proceso en el que su visión, su fe y su fuerza vital han sido puestas a prueba. Este signo, bendecido por la energía expansiva de Júpiter, suele caminar con la mirada puesta en el horizonte y el corazón abierto a las oportunidades. Su naturaleza es generosa, tolerante y llena de esperanza, lo que le permite convivir con imperfecciones y dar segundas oportunidades que muchos no darían. Sin embargo, su esencia está marcada por un sentido innato de propósito y de justicia universal, y cuando ese propósito se ve traicionado o ese equilibrio es roto, la ruptura se convierte en un acto inevitable y profundamente transformador. En ese instante, el fuego mutable que lo caracteriza cambia de estado. De ser una llama que calienta, ilumina y acompaña, se convierte en un fuego que purifica y arrasa todo lo que impida su avance. No es una destrucción caótica, sino un proceso natural de renovación. Como la tierra que necesita ser quemada para que nuevas semillas germinen, Sagitario sabe que ciertos finales son necesarios para que el ciclo de la vida continúe. La gota final, en este sentido, es un punto de no retorno que no lo debilita, sino que le devuelve toda la energía que antes estaba dispersa en aquello que ya no le correspondía. Astrológicamente, este momento está impregnado por la fuerza de su regente, que gobierna no solo la expansión física y material, sino también la expansión mental, filosófica y espiritual. Júpiter le susurra al oído que es hora de buscar un nuevo horizonte, que lo que ha aprendido ya ha cumplido su función y que su alma necesita territorios más vastos para crecer. Este llamado es tan poderoso que, una vez escuchado, no admite retrasos ni titubeos. La decisión de soltar se convierte en una orden interior, y Sagitario la obedece con la certeza de que cada paso lo llevará hacia algo más grande. Este momento también saca a la luz su naturaleza viajera y nómada, no solo en el sentido literal, sino en el plano simbólico. La gota que derrama el vaso despierta en él el impulso de movimiento, de cambio y de búsqueda de experiencias que lo desafíen. No teme al vacío que deja lo que suelta, porque para él ese vacío es un espacio sagrado que pronto será llenado con aventuras, descubrimientos y aprendizajes. Allí donde otros ven un final abrupto, él ve un portal abierto a un nuevo capítulo de su travesía. En lo más hondo, esta experiencia tiene una carga de nobleza. Sagitario no busca romper por venganza ni por ego, sino por coherencia. Su honestidad es una de sus mayores virtudes, y no soporta permanecer en escenarios donde la verdad está ausente. La gota que colma el vaso, entonces, es también la confirmación de que no puede ni quiere vivir desconectado de su autenticidad. Cuando da la espalda, no es un gesto de desprecio, sino de respeto hacia su propia esencia, un recordatorio de que su alma no se negocia. Tras esa ruptura, algo en su interior se ilumina. La sensación de liberación es tan intensa que, aunque haya dolor, se mezcla con una renovada ilusión por lo que vendrá. Sagitario recupera su visión amplia, aquella que a veces se reduce cuando se queda demasiado tiempo en un lugar que ya no le pertenece. Sus pensamientos vuelven a volar alto, sus planes se expanden, y la fe que lo define renace con más fuerza que antes. Este renacimiento no es casualidad, sino el resultado de vivir en sintonía con la ley jupiteriana de crecimiento continuo. La energía que se libera en este momento también despierta su capacidad de inspirar a otros. Sin proponérselo, su decisión de seguir adelante sin mirar atrás actúa como un ejemplo para quienes lo rodean. Su valentía para cortar con lo que no le suma demuestra que la libertad se conquista con actos de voluntad y que el verdadero progreso requiere, a veces, de renuncias. Esta influencia no es superficial, es la huella que deja un espíritu que no se conforma con vivir a medias y que persigue su propósito incluso cuando el camino exige dejar atrás lo que alguna vez amó. En última instancia, la gota que derrama el vaso en Sagitario es un acto de sincronía con el propio cosmos. Es el instante en el que su alma, su instinto y su intelecto se alinean para señalarle que su viaje debe continuar.
Y cuando el centauro retoma el paso, lo hace con la misma fuerza de las estrellas que lo guían, llevando consigo la certeza de que ningún cierre es definitivo, y que cada partida es el inicio de una epopeya más grande. Porque para Sagitario, la libertad no es solo un derecho, es la condición natural de su existencia. En la experiencia más íntima de Sagitario, la gota que derrama el vaso no surge como un simple límite emocional, sino como un fenómeno en el que convergen múltiples capas de su ser, la física, la emocional, la mental y la espiritual. Es un punto de intersección entre el tiempo vivido y el tiempo que está por venir, una señal inequívoca de que la etapa actual ha llegado a su máxima expresión y no queda nada más que pueda nutrir su fuego. Sagitario, regido por la expansión incesante de Júpiter, percibe este momento no como un fracaso, sino como una graduación cósmica, un ascenso a un nuevo nivel de su propia historia. Antes de que la gota final caiga, su alma ha estado leyendo señales que otros no perciben. Su mirada panorámica le permite detectar, aun en la aparente calma, la pérdida de sentido o el desvío de un rumbo que antes era claro. No se precipita en la ruptura, porque su espíritu es sabio y paciente, pero a la vez sabe que la vida es demasiado vasta para malgastar energía en un suelo que ha dejado de ser fértil. Cuando la gota rebalsa, lo que en otros sería un derrumbe para Sagitario es un despertar. Esa última gota se convierte en el detonante de un movimiento que ya estaba gestándose desde su interior, un impulso que no busca escapar, sino avanzar. En ese instante, la conexión con su arquetipo se intensifica. El centauro, mitad humano y mitad animal, se erige como símbolo de equilibrio entre el instinto y la razón. El lado humano observa el panorama completo, reconoce el aprendizaje y agradece lo vivido, el lado animal siente el llamado de la libertad, de la tierra abierta, del horizonte sin límites. Ambos aspectos se unen en una decisión unánime, es tiempo de seguir adelante. Esta fusión lo convierte en un guerrero viajero, capaz de despedirse sin cadenas emocionales y con la certeza de que lo que lo espera es más grande que lo que deja. Astrológicamente, la gota que derrama el vaso en Sagitario puede entenderse como un cambio de frecuencia vibracional. Cuando su entorno ya no está en sintonía con su energía, se produce una tensión interna que lo empuja a buscar un espacio donde su luz pueda expandirse nuevamente. La naturaleza mutable de su signo le otorga la capacidad de adaptarse al cambio sin miedo, y la influencia jupiteriana le garantiza que el movimiento traerá abundancia, nuevas oportunidades y un sentido renovado de propósito. Por eso, aunque el cierre pueda ser abrupto, la confianza en lo que vendrá es absoluta. En el plano emocional, este momento no es un quiebre caótico, sino un acto de soberanía. Sagitario entiende que quedarse donde ya no hay crecimiento es una forma de traicionarse, y su espíritu, noble y libre, no lo permite. Al dar ese paso, recupera su fuerza vital, como si el peso de lo viejo se disolviera de inmediato. Este alivio se mezcla con una renovada pasión por el futuro, y su mirada se alza otra vez hacia el horizonte, lista para encontrar nuevos paisajes, nuevas ideas y nuevas conexiones que enriquezcan su viaje. Lo que sucede después es una expansión casi inmediata. La energía que antes estaba atrapada en la espera o en la resistencia se transforma en impulso creador. Sagitario comienza a atraer personas y situaciones que resuenan con su nueva vibración. La vida parece abrirse ante él, ofreciéndole caminos que antes estaban ocultos. Este fenómeno no es azaroso, sino el resultado de vivir en coherencia con su naturaleza y responder con determinación a las señales que el universo le envía. En el fondo, la gota que derrama el vaso también activa su rol como maestro y ejemplo. Aunque su viaje es personal, su decisión de no permanecer en lugares donde su esencia no pueda brillar inspira a quienes lo observan. Su valentía para soltar demuestra que la libertad se defiende con actos firmes y que el destino favorece a quienes no se resignan. Sin necesidad de proclamarlo, su manera de seguir adelante se convierte en un mensaje silencioso de empoderamiento para otros. Al retomar su marcha, lo hace sin miedo al desconocido, porque para Sagitario el desconocido es un territorio natural. Sabe que cada final es una puerta abierta y que su historia está hecha de múltiples partidas que siempre lo han llevado a horizontes más amplios. Su andar se acompaña de la certeza de que la abundancia, la aventura y la verdad lo esperan en cada nuevo capítulo, y que la flecha que dispara desde su arco no solo apunta a un destino, sino que define el sentido de su propia existencia. Así, la gota que derrama el vaso no es para él un derrumbe, sino un acto de fidelidad a su misión en la tierra. Es el momento en el que reafirma que su vida no está hecha para cadenas, sino para caminos, que su corazón no está hecho para la renuncia a sí mismo, sino para la expansión constante. Y cuando se aleja, no huye,
Avanza con la fuerza de las estrellas que lo guían, sabiendo que ningún final es definitivo para quien nació para conquistar infinitos horizontes. En lo más profundo del viaje sagitariano, la gota que derrama el vaso es también un instante de revelación espiritual que trasciende lo evidente. No se trata solo de un punto de ruptura con una situación, una persona o un entorno, sino de un alineamiento cósmico que exige un salto de conciencia. Ese momento, que desde fuera puede parecer repentino, es en realidad el desenlace de un proceso silencioso en el que las señales celestes, las intuiciones persistentes y las sincronicidades han ido preparando el terreno para una decisión inevitable. La energía de Júpiter, expansiva y visionaria, actúa como una corriente subterránea que impulsa el espíritu de Sagitario a buscar territorios donde su luz pueda manifestarse sin restricciones. Es en esa encrucijada donde su naturaleza mutable revela su verdadero poder. Sagitario es capaz de leer el mapa invisible de posibilidades que se extiende más allá del presente. Cuando la gota final cae, no se aferra a lo conocido por miedo, sino que siente como en su interior se enciende una hoguera que lo llama hacia lo desconocido. Esa llama es más que deseo de cambio, es la voz de su misión de vida, la confirmación de que ha cumplido un ciclo y que es hora de conquistar nuevos paisajes internos y externos. En ese fuego se mezcla su hambre de libertad con su sed de verdad, y nada que se interponga en ese camino puede resistir la fuerza de su decisión. La gota que rebalsa el vaso para Sagitario no se vive como un colapso, sino como un acto de liberación de energías acumuladas que ya no servían. En el instante en que toma la decisión de soltar, todo su ser se alinea con el futuro. Su cuerpo se aligera, su mente se despeja y su espíritu se eleva, como si un peso invisible hubiera sido retirado. Es entonces cuando su capacidad de visión se amplifica, ve más allá de los obstáculos, siente el llamado de destinos que aún no conoce y percibe cómo el universo empieza a abrir puertas antes cerradas. Astrológicamente, este momento suele coincidir con tránsitos que agitan las aguas interiores, aspectos tensos que ponen a prueba su paciencia, cuadraturas que lo empujan a replantear sus prioridades, o conjunciones que despiertan un impulso irrefrenable hacia lo nuevo. Pero lejos de resistirse, Sagitario entiende que esos movimientos celestes no vienen a destruirlo, sino a sacudir cualquier estructura que ya no esté alineada con su verdad. Su grandeza radica en no interpretar el cambio como castigo, sino como bendición. En el plano emocional, este instante también es una declaración de dignidad. Sagitario no soporta permanecer en un lugar donde la autenticidad se vea comprometida. Puede perdonar, comprender y tener paciencia, pero cuando la esencia misma de su libertad está en juego, la balanza se inclina hacia el movimiento. Lo notable es que su despedida no se tiñe de rencor, sabe agradecer incluso lo que le dolió, porque entiende que cada experiencia fue un maestro. Y al marcharse, lo hace con el corazón abierto, listo para nuevos aprendizajes. La gota que derrama el vaso no es solo un cierre, sino una reconfiguración de su energía vital. Al dejar atrás lo que ya no vibra con él, su campo magnético se limpia y su capacidad de atraer oportunidades se multiplica. Es común que, tras este momento, lleguen a su vida personas y situaciones que le ofrecen exactamente aquello que había estado buscando sin saberlo. Esto no es casualidad, es el reflejo de su coherencia interna. En su narrativa personal, este episodio se convierte en un hito. Cuando años después mire atrás, Sagitario verá que aquel instante de ruptura fue en realidad un renacimiento. Será el punto donde la historia cambió de rumbo para llevarlo hacia experiencias más grandes, más ricas y más fieles a su esencia. Su espíritu de arquero no se conforma con horizontes limitados, y cada vez que una etapa se agota, su flecha apunta más alto y más lejos. Así, la gota que derrama el vaso en Sagitario no es un final trágico, sino una declaración de amor propio y de fe en el destino. Es la confirmación de que su camino no está destinado a la repetición estéril, sino a la expansión infinita. Y cuando retoma su marcha, lo hace con la mirada fija en el horizonte, consciente de que no importa cuántas veces deba empezar de nuevo, cada nuevo comienzo lo acerca un poco más a la versión más luminosa y plena de sí mismo.